Señor, hermanos, ¿cuántos creemos que Dios está en este lugar? Creemos que Jesucristo está aquí con nosotros, que su presencia se hace ver en nuestras vidas. Y hermanos, pues me gustaría que ahí, en su lugar, abriera su Biblia. Abra su Biblia en el libro del Éxodo, en el capítulo 34. Amén, hermano. Amén. Escuche lo que la palabra de Dios dice, hermano. Desde el verso 1. Y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras. Diga conmigo, las primeras. Y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Dile al que está a tu lado que quebraste. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Dios, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Hermanos, vamos a hacer una oración pidiéndole al Señor que Él nos hable. Esta palabra el Señor me la dio hoy que estamos terminando el año 2017. No sé si usted se acuerda de todas las cosas que le prometió a Dios cuando inició el año 2017. Todo lo que le dijo al Señor. Yo puedo imaginar que muchos aquí dijeron: Señor, este año voy a leer la Biblia completa, desde el Génesis. Y llegó un momento que ni el Génesis terminamos. Y dijimos: este año voy a orar más. Voy a orar 1 hora diaria mínimo. Y batallamos para orar. Este año va a ser diferente, Señor. Me voy a consagrar más a ti. Este año me voy a entregar por completo a ti. Pero pareciera que algo falló. Pareciera que algo empeoró las cosas este año. Y esta palabra que hoy traigo es de un pacto que Dios está renovando con nosotros. Yo quiero traerle una palabra a la iglesia apostólica número 37 de que Cristo está en ese lugar y Él tiene un nuevo pacto para cada uno de nosotros en el nombre precioso de Jesús. Alguien puede alabar a Dios en este lugar. Alguien puede bendecir el nombre precioso de Jesús. Y vamos a orar, hermanos, y pedirle al Señor que Él nos hable, que Él toque lo más profundo de nuestro corazón. Que Él nos dé una palabra nueva acerca de lo que vendrá en este año 2018. En el nombre precioso de Jesús. Bendito Padre Celestial, recibe todo el honor, recibe toda la gloria. Espíritu Santo, tú eres bienvenido a este lugar. Precioso Espíritu de Dios, me pongo en tus manos para que seas tú el que hables. Señor Jesucristo, tú eres bueno, tú eres maravilloso. Padre, que no hable Cristian, porque las cosas no salen bien, pero cuando habla tu Espíritu, las cosas salen muy bien. Que sea tu Espíritu Santo, que sea tu gloria, que sea tu poder. Señor, declaro tu palabra cobrando vida en este momento, Señor, tocando los corazones, tocando todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. En el nombre precioso de Jesús, tú eres honrado, tú eres glorificado, Señor. Tu nombre es exaltado en esta noche. En el nombre precioso de Jesucristo, recibe toda la honra, recibe todo el honor, toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Alguien puede alabar su nombre. Jesucristo vive, hermanos. Cristo vive. Y su nombre sea glorificado. Por favor, hermano, alabe al Señor con todas sus fuerzas. Hay alguien aquí que tenga todo su ser para el Señor. Aleluya, Cristo vive.
Tome su lugar un momento, hermano, en el nombre de Jesús. Hermanos, hoy quiero hablarle bajo el tema de un pacto renovado. Y el Señor pone en mi corazón hablarles de este capítulo. Este capítulo, si queremos ver lo que representa tener un encuentro con Dios, lo podemos encontrar en este capítulo de la Biblia. Si queremos saber un poco más de la gloria del Señor, en este capítulo lo vamos a encontrar. Y muchas cosas que pueden hablar a nuestra vida en esta experiencia que tuvo Moisés. Pero yo quiero hablarte del pacto que Dios renovó con Moisés. Y para poderte hablar del pacto que Dios renovó con Moisés, primeramente te tengo que llevar a 2 capítulos anteriores a esta historia. Moisés se encuentra en una cumbre, se encuentra en un cerro, está en el monte Sinaí y el pueblo está abajo esperando. Moisés había sido llamado por Dios. Él liberó al pueblo de Israel. Dios iba con él. El poder de Dios lo llevó para abrir el mar rojo y que todos cruzaran y llegaran a cruzar y pasaran por el desierto. El Señor los empezó a llevar por ese proceso, porque Dios había prometido que les daría una tierra de la cual fluiría leche y miel. Pero hermanos, entonces Dios llama a Moisés y le dice: Moisés, necesito que estés acá conmigo, en el monte, en el cerro, allá arriba te voy a dar mi mera voluntad, mis designios, mis propósitos, mi voluntad, la voy a poner en tus manos. Mi voluntad estará en tus manos para que tú la des al pueblo de Israel. A todo el pueblo de Dios tú le darás mis preceptos y mi voluntad. Dice la palabra de Dios que Moisés sube al monte y que Dios mismo tomó 2 tablas. Yo puedo ver que Dios mismo, de la misma peña, de la misma piedra del cerro, sustrajo y formó 2 tablas para Moisés. Cuando Dios formó esas 2 tablas, dice la palabra de Dios que el dedo de Dios comenzó a escribir en esas tablas sus preceptos y su voluntad. Entonces Dios deposita su voluntad en las manos de Moisés. Moisés tiene un encuentro con Dios. Moisés baja con la voluntad de Dios en sus manos y se dirige hacia abajo para hablarle al pueblo de Israel y mencionar la voluntad de Dios y sus leyes. Pero oh sorpresa, ¿qué sucede ahí abajo? El pueblo está desesperado. El pueblo no entiende por qué Moisés tarda tanto allá arriba. Y entonces el pueblo dice: Moisés ha tardado mucho. ¿Qué está pasando allá con Moisés? A ver, Aarón, ¿qué vamos a hacer? Entonces Aarón comenzó a pedirle los arcillos y pedirle a todos las alhajas para construir un becerro de oro. Y la palabra de Dios enseña que entonces dijo Aarón, dijo: esta vez adoraremos al becerro, mañana vamos a adorar a Jehová. El pueblo comenzó a desenfrenarse. Y la palabra de Dios dice que Moisés llegó y al momento de mirar al pueblo, él se molestó y quebró las tablas. Lo que Dios había puesto en sus manos. Dios se enciende en ira en contra del pueblo, porque el pueblo se desenfrena. Yo sé que se escucha un poco fuerte lo que voy a decir, pero Dios dijo en el capítulo 33, le habla a Moisés y le dice: Moisés, va a ir un ángel con ustedes. Mi presencia, mi mera presencia no va a ir con ustedes, porque ustedes son un pueblo terco, un pueblo de dura cerviz, un pueblo de dura cabeza. Y va a ir un solo ángel con ustedes para protegerlos, pero mi presencia no irá con ustedes. Dice la palabra de Dios que Moisés comenzó a llorar, comenzó a gemir, comenzó a derribarse y a derramarse sobre el suelo y decirle al Señor: Señor, necesitamos de tu presencia. No podemos ir a ni un solo lugar si no va tu presencia con nosotros. Yo no me conformo con un ángel. Yo necesito tu presencia, que tu presencia vaya delante de nosotros y tu presencia respalde nuestras vidas. Necesitamos la presencia de Dios, hermanos. Pero ahora
quiero decirle por qué me llama la atención en el capítulo 34. Dios le habla a Moisés y le dice: Moisés, toma 2 tablas como ¿Como cuáles? Las primeras. Y vas a tomar 2 tablas y vas a comenzar a alisarlas. Antes fue más fácil porque yo sustraje las tablas y yo te puse las tablas en las manos. Pero ahora no van a estar solamente así. Tú vas a trabajar, Moisés. Tú te vas a esforzar más. Tú vas a tomar esas 2 tablas y vas a comenzarlas a alisar. Y entonces yo te voy a dictar cuál es mi voluntad. Cuando Dios nos llama, hermanos, me llama mucho la atención esto, pero cuando Dios recién nos llama, pareciera que al principio todo es fácil, pero pasan los años y las cosas se están poniendo más difíciles. ¿Cuántos se acuerdan del primer año bautizados? Los primeros, aleluya. No, hombre, hermanos, sentíamos que caminábamos en las nubes, sentíamos que todo estaba muy bien. El que nos hablara, nosotros escuchábamos que hablaba bonito, pero pasaron los meses, pasaron los años y las cosas se comenzaron a dificultar, las cosas se pusieron más difíciles, entonces costó más trabajo. Ahora llegó la tentación, llegó el esfuerzo, llegaron muchas cosas, llegaron las fallas, mis errores. Ahora, ¿qué está sucediendo? Pero Dios te dice: mi pacto se sigue renovando en ti, porque lo que Dios promete lo cumple. Cuando dicen amén. Y Dios no retarda sus promesas. Él tiene sus promesas para nosotros. Amén. Y Él renueva un pacto para nosotros. A mí me llama la atención Moisés en el primer encuentro que tiene con Dios en el monte Sinaí. Vemos a un Moisés. Esto va para los líderes y el pastor de esta iglesia. Escúcheme, hermano Ricardo, escúcheme, líderes. Ahí en el primer encuentro vemos bajando a un Moisés frustrado, un Moisés molesto con el pueblo, un Moisés cansado de que la gente no quiere entender lo que Dios quiere para ellos. Y podemos tener la voluntad de Dios, pero por la molestia de muchas personas o de muchas cosas que pasan delante de nosotros, nosotros soltamos la voluntad de Dios. No sé si me estoy dando a entender ahorita. Podemos soltar lo que es la voluntad de Dios, los preceptos de Dios que Dios ha puesto en mis manos, por ver lo que está sucediendo. Mis emociones, mis sentimientos, mi frustración puede generar esas cosas. Pero nosotros, cuando vemos que Dios está retirando un poco su presencia, su espíritu está siendo contristado, entonces nos damos cuenta que sin la presencia de Dios no somos nada. Necesitamos la presencia de Dios con nosotros, como dijo Moisés: Señor, te ruego que me muestres tu gloria. Éxodo 33, 18. Moisés está rogando por su gloria. Moisés está rogando y diciendo: Señor, renueva tu pacto. ¿Cuántas cosas pudieron pasar este año 2017? Señor, yo voy a leer la Biblia en un año. Señor, me la voy a pasar de rodillas orando. Señor, voy a hacer una cadena de ayuno. Padre, voy a evangelizar a la vecina y en todo el año no le hablaste. Paz de Cristo. Señor, ahora voy a apoyar más a mi pastor. Señor, este mes, porque en enero, hermanos, hay muchos miembros que se acercan al pastor y le dicen: hermano, este año, en enero el hermano va a ver varios hermanos de aquí de la iglesia, le van a decir: hermano Ricardo, este año me comprometo. Porque anhelamos servir a Dios,
Anhelamos el pacto de Dios, pero todo lo que nosotros podamos tener en nuestro corazón y lo que podamos sentir, eso nos puede generar que cambiemos esa dirección. Que aunque tengamos la voluntad de Dios en nuestras manos, podemos quebrar las tablas que Dios ha puesto en nuestras manos. Pero Dios está diciendo: toma las tablas como las primeras y comienza a alisarlas, comienza a darle forma, porque yo estoy renovando pacto contigo. Mi pacto es contigo, mi pacto es contigo, yo estaré contigo. Uy, Cristo vive. Amén. Y hermanos, me llama mucho la atención lo que pasa en ese momento que Moisés sube al monte. Comienza a tomar las tablas como las primeras, comienza a formarlas, comienza a trabajar, comienza a esforzarse, y entonces se prepara para su encuentro con Dios. Y dice la palabra de Dios que el Señor descendió en la nube, en su gloria, en su Shekinah, y proclamó su nombre. Pasó Jehová por delante de él y proclamó su mismo nombre y dijo: Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso, piadoso, tardo para la ira. Gloria a Dios que el Señor es tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, al momento de escuchar al Señor, al ver que la presencia de Dios estaba delante de él rápidamente se postra en tierra, se inclina su rostro hasta tierra. Cuando él se postra delante de Dios, entonces Dios comienza a hablar con él. Él ruega a Dios y le dice: Señor, he hallado gracia ante tus ojos. Entonces, Señor, por favor, que seas tú el que vayas en medio de nosotros. Alguien puede decirle al Señor: Señor, que seas tú el que vaya en medio de nosotros. Porque es un pueblo de dura cerviz. Paz de Cristo. Amén. Un pueblo terco. Pero, Señor, perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado y tómanos por tu herencia. Entonces Dios responde ante el ruego de Moisés. Vemos un Moisés postrado, vemos a un Moisés distinto, un Moisés llorando, gimiendo, porque no quiere que la presencia de Dios se vaya de él. Pero escucha bien lo que Dios contesta, y esta palabra es para esta iglesia. Dios contesta y dice: aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en ninguna nación. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Dios, porque será cosa tremenda. Será cosa tremenda la que yo haré contigo. Dios le dijo a Moisés: Moisés, verá el pueblo mi gloria. Verán maravillas, señales que en ninguna parte han sido hechas. Pero ¿cuál fue la respuesta? Un corazón humillado, un corazón dispuesto a renovar pacto con Dios. Yo voy a preguntar hoy: ¿habrá aquí algún corazón dispuesto a renovar pacto con Dios en esta noche? Este año, Señor, yo renuevo pacto contigo. Este año seré un mejor cristiano. Mira al de tu lado, vele el rostro y pregúntate: ¿tendrá cara de cristiano? Les voy a decir por qué. Les voy a decir por qué. Porque cuando Dios renueva su pacto, entonces habla Moisés. Moisés escucha al Señor
Y el Señor le habla de la idolatría, le habla de Acera, le habla de los cultos paganos, de cómo el pueblo se infiltraba, o más bien el mundo se infiltraba en la iglesia. Porque dice la palabra de Dios que Pablo decía: yo me hice a ellos, yo me entrometí entre ellos, más bien, pero no me hice a ellos. Pablo se hacía pasar por gentil. Pablo se metió hasta el mismo Areópago, donde estaban los griegos que creían en todos los dioses, pero no se hizo a ellos. Es muy diferente que la iglesia impacta al mundo y esté en medio del mundo, a que el mundo entre al medio de la iglesia. Son dos cosas muy distintas. Y una de las cosas más fuertes que Dios habló de su pacto renovado fue la idolatría. Después de cómo la apostasía estaba invadiendo al pueblo de Dios. La segunda cosa que Dios mostró a Moisés era de cómo tenía que ser adorado. Cuando Dios renueva su pacto, te enseña a cómo adorarle y te hace un verdadero adorador. Cuando alguien renueva pacto con Dios, cuando alguien es renovado por Dios, es alguien que se convierte en un verdadero adorador. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Porque ser verdaderos adoradores no es solamente decir: voy de vez en cuando a la iglesia, estoy de vez en cuando en la célula. Bueno, me involucro, pero no tanto, porque no quiero tanto compromiso. En el camino de Dios no hay áreas grises. No hay áreas grises en el camino de Dios. Un pastor estaba orando y el Señor le habló y le dijo al pastor: eres de los mejores pastores de esta ciudad. No, Señor, tratando de ser humilde. Entonces eres de los más falsos pastores de esta ciudad. Tampoco, Señor. Entonces, ¿qué eres? Ahora te pregunto a ti: ¿eres de los mejores adoradores que hay para el Señor? ¿O eres de los peores? Y si no eres de ninguno de estos dos, si no eres de los que se esfuerzan por darlo todo por el Señor, o no eres de los que no dan nada por el Señor, entonces ¿quién eres? ¿Alguien ha tomado aquí agua tibia? Pero tibia, tibia, tibia. A una temperatura que tomas el agua y te provoca un asco en la boca. Así es el cristiano tibio en la boca de Dios. Dios nos está llamando a ser un verdadero pueblo que le alabe y que lo entregue todo en este año 2018. Aleluya. Cuando Dios le habla a Moisés y le muestra su camino, le muestra lo que está pasando en la idolatría, le muestra cómo debe de ser un adorador. Cuando Dios comienza a renovar su pacto, algo sucede. Moisés trabajó esas segundas tablas, las cuidó con todo su corazón, ya no las quebró. En el primer encuentro vemos a un Moisés frustrado, cansado, bajando del cerro, pero en esta segunda ocasión, aleluya, no baja un Moisés cansado. No baja un Moisés disgustado. Baja un Moisés que cuando la gente lo vio se sorprendió. Por eso te pregunté: mírale el rostro al que está a tu lado. Porque el rostro de Moisés no era igual. El rostro de Moisés resplandecía porque la gloria de Dios estaba en él. Y ya vemos a un Moisés que baja con la gloria de Dios, que baja con el resplandor del Señor. Esta palabra es para renovar pacto, hermano. Le dije a los líderes de la quinta iglesia: hermanos, si en su primer encuentro vieron a la gente desenfrenarse
y se cansaron, se frustraron. Hoy les tengo una buena noticia, que ya no serán los frustrados que quebran las tablas de la ley, sino serán aquellos que su rostro resplandecerá por la gloria de Dios. Porque el pacto será renovado en ustedes. Y yo quiero decirte que tenemos, qué tremendo que Dios diga. Fíjese bien en el capítulo 33, verso 18. Moisés ruega porque la gloria de Dios le sea mostrada. Y entonces la respuesta de Dios llega en el versículo 19. Y dice Dios: haré pasar mi bien delante de ti, porque yo soy misericordioso del que quiera ser misericordioso. ¿Por qué le dice Dios a Moisés eso? Porque le estaba diciendo: Moisés, ¿qué hiciste? Las tablas que de mi mismo poder salieron, las tablas que mi mismo poder formaron, que mi dedo comenzaron a escribir en él, las quebraste. Pero yo soy clemente del que quiera ser clemente, y yo tengo misericordia del que quiera tener misericordia. Y hoy te mostraré que tengo misericordia para contigo. Estarás detrás de la peña, y en la hendidura de la peña yo cubriré tu rostro para que no veas mi rostro. Y cuando me vaya de espaldas, entonces quitaré mi mano y verás mis espaldas, y mirarás parte de mi gloria. Porque Dios tiene misericordia de nosotros. Ahora bien, hermano, Dios está aquí para renovar su pacto. Dios está aquí para decirte: toma las tablas como las primeras. Dile al que está a tu lado: como las primeras, como las que quebraste, ¿te acuerdas? Como esas. Porque te enojaste con fulana, hermana, ¿te acuerdas? Y las quebraste. Te disgustaste o ya no quisiste seguir adelante, ¿te acuerdas? En ese momento la quebraste. Pero Dios está diciendo: toma esas tablas y comienza a trabajar. Ahora ya no va a ser tan fácil, te tendrás que esforzar, pero vendrá mi respuesta. Alguien le puede dar palmas al Espíritu Santo de Dios. Quiero invitarlo, hermano, a que se ponga de pie en el nombre de Jesús. Quiero invitar a los líderes de esta iglesia que pasen aquí al altar.